prioridades van hacia allá. Entonces, ¿quiénes están saliendo primero en estas nuevas incorporaciones que hubo de adultos mayores? Pues los adultos mayores de zonas indígenas o de zonas de alta marginación y pobreza. Por eso les decía yo que son 5 etapas. Estamos ya entregando ya sea tarjetas o pagos a partir de la próxima semana de las etapas 3 y 4, y es posible que algunos, pocos, se nos queden para que se entreguen en el segundo bimestre de 2022. O sea, es posible que algunos adultos que se hayan incorporado los meses anteriores o en el transcurso de estos días no salgan ahorita, sino que van a salir hasta el bimestre marzo-abril, ¿sí? La pensión se paga por bimestres, enero, febrero, marzo, abril, etc. Entonces, ya a partir de la próxima semana empieza el pago del primer bimestre, y los que no salgan en este van a salir en el segundo bimestre. Esto lo comento y por eso les decía yo, es muy importante estas reuniones informativas porque pues aclaramos cualquier tipo de duda ahí al respecto. Y miren, nada más hagamos la cuenta rápidamente de cuánto se dispersa de recursos, de cuánto es la inversión de los más de 4,000 adultos mayores que hay en Tezontepec de Aldama. Cada 2 meses se dispersan más de 15 millones de pesos que le llegan directo a los adultos mayores. ¿Y en dónde se lo gastan? Aquí. Compran los tamales, el pan, su medicamento, pagan a un peón. A mí me da mucho gusto escuchar a adultos mayores que cuando reciben la pensión están pensando en qué hacer. Me ha tocado ver, ya ven que el año pasado, por la pandemia de la cual todavía no salimos, el año pasado se adelantaron pagos, se dieron hasta lo de 2 bimestres. Entonces algunos llegaban a cobrar 5,400, ¿sí? Por 2 bimestres. Y si era el matrimonio de 2 adultos mayores, pues entonces tenían juntos más de 10,000 pesos. Y me tocó ver adultos mayores que casi lloraban porque nunca habían tenido 10,000 pesos en efectivo juntos. Y les preguntaba, porque obviamente que es conmovedor, y nos acercábamos a ellos a ver qué tenían, y algunos nos decían, es que nos sentimos pues contentos porque nunca habíamos tenido tanto dinero en nuestras manos juntos, como familia. Y algunos, y les decía yo, pues ya les decía, miren, pues qué bueno, ya, y tratando de ponerlos contentos, ¿no? Decía yo, bueno, ¿y qué van a hacer? A ver. Entonces algunos me decían, pues con esto me alcanza para pagarle un peón y que me ayude a trabajar la milpa otra vez. Con esto vamos a comprar lechones, me dijeron algunos, en Tulancingo, y así. Y hay quien dice, bueno, le voy a poner o le voy a ayudar a mi hija, a mi hijo, a mi nieta, a mi nieto, a mi sobrino, a quien sea, a que ponga un negocio de tamales, a que compre un carrito y se ponga a vender esquites. O sea, la gente está buscando la manera de salir adelante. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿Por qué al presidente López Obrador? Porque este asunto de la pensión de adultos mayores, pues el que lo propuso por primera vez en el país fue el presidente López Obrador, en la Ciudad de México, cuando estuvo del 2000 al 2006. Y después pues le copiaron en todos otros estados y luego en todo el país, pero pues era un monto, dijéramos que poquito, pues, en comparación con lo de ahora, ¿no? Y con lo que viene. ¿Por qué? Porque se trata que de veras sea una pensión que ayude, no como el otro programa que era el Procampo, que a veces les daban 300 pesos para sembrar, ¿no? Para cultivar la tierra, pues, ¿para qué? No ayudaba de mucho. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Sale de que el presidente recorre todo el tiempo el país y conoce cómo vive la gente y reconoce en los adultos mayores una reserva de valores y de principios. ¿A poco en regiones como esta, que a veces es complicado,
nos da alegría a los que tenemos ya cierta edad ver cuando nuestros jóvenes toman mucho? ¿A poco nos da mucha alegría verlos drogados? Pues no, no nos da alegría. A veces hasta nos atrevemos a darles un consejo, aunque nos manden a volar, ¿va? Pero nos atrevemos a decirles algo. ¿Por qué? Porque tenemos una reserva de valores como adultos, y más como adultos mayores, ¿sí? Porque nos tocó vivir en un momento en nuestro país en el que podíamos, ya nos vamos a poner a bailar a todos aquí, en el que podíamos todavía salir a la calle y jugar un partido de fútbol como niñas, como niños, escondidillas y tantas cosas que se podían hacer, y que lamentablemente a veces pues eso se va perdiendo. Eso se va perdiendo. Muchas gracias. Y entonces pues lo que ocurre ahora con algunos de los jóvenes pues es que pareciera que no les interesa eso que tiene que ver con los valores, sino hacer algo a costa de lo que sea. Entonces por eso es importante la vida de nuestros adultos mayores. Y después de este programa de adultos mayores del cual hablamos, existe otro programa que forma parte de los programas de bienestar, les decimos nosotros, que es el apoyo a las personas con discapacidad permanente. Y al respecto yo les quiero decir que aquí en Tezontepec tenemos 47 niñas, niños o jóvenes que tienen esta pensión. Pero les voy a platicar algo, porque este programa es nuevo y es un programa que a nosotros nos genera, dijéramos que hasta cierto dolor, ¿sí? Cuando hicimos el censo del bienestar en el 2018, nosotros censamos en el país un aproximado de 5 millones de personas con discapacidad. Y tenemos presupuesto para 1 millón de personas. ¿Qué quiere decir esto? Si salimos a la calle, van a ser más personas sin la pensión para discapacidad, que la necesitan, que las que sí la tengan. Entonces me voy a encontrar a más personas que no tengan la pensión. Y eso nosotros nos los encontramos siempre, en todos nuestros recorridos, en todo nuestro caminar. Y a veces por eso para nosotros es doloroso, porque no les podemos resolver. Los podemos atender, les hacemos incluso el formato, que es una especie de solicitud de incorporación, pero eso no significa que ya vaya a salir, ¿sí? Porque tenemos, les decía yo, aproximadamente 5 millones de personas con discapacidad y tenemos presupuesto para 1 millón de personas en el país. Y entonces, ¿cómo le hacemos para saber a quiénes sí y a quiénes no? Y entonces, si nuestro lema es por el bien de todos, primero los pobres, si hay personas con discapacidad en zonas de alta marginación y pobreza y zonas indígenas, ahí se prioriza, ¿sí? ¿Qué otra cosa se prioriza? Aparte de esas situaciones del territorio, se prioriza la edad. Por eso las reglas de operación dicen que es para niñas, niños y jóvenes. Y entonces, ¿a poco no la merece un adulto que tiene un problema de discapacidad permanente? Pues claro que la merece, pero tenemos ese problema de que no tenemos presupuesto para todos. Y la otra cuestión, se prioriza el tipo de discapacidad, ¿sí? ¿Sí se escucha bien allá? Sí. Entonces yo le sigo sin problema, ¿eh? Eso se hacía hace muchos años. Pero bueno, miren, se prioriza también el tipo de discapacidad. ¿Qué significa esto? Les pongo un ejemplo. Si una persona, un niño, pierde la capacidad de oír de un lado, ¿sí? Pero tenemos otro niño
que no escucha de ninguno de los dos lados, ¿a quién le damos la pensión? Al que no escucha de los dos lados. O sea, se prioriza. Y entonces, obviamente que como esta información a veces no se ha dado, nosotros en nuestro caminar lo que encontramos, incluido el presidente López Obrador, son quejas o reclamos. Es normal, porque son muchas las personas que nos hace falta todavía por atender. ¿Qué es lo que planteó el presidente López Obrador para atender a un mayor número de personas con discapacidad? Dijo, bueno, a ver, si el gobierno federal ya atiende a 1 millón de personas, que los gobiernos estatales pongan una parte de su presupuesto para que atendamos a más personas con discapacidad. ¿Sí? Y al día de ayer, que nos informaron en una videoconferencia nacional que tuvimos, nos decía la subsecretaria Ariadna Montiel, al día de ayer 12 estados han firmado ese convenio, ese acuerdo. No nos dijo cuáles, ni voy a especular. Yo espero que el estado de Hidalgo le entre a esa cuestión para que podamos atender a un mayor número de personas. Pero aún así, tal vez algunos se nos van a ir todavía quedando fuera. ¿Por qué es importante entonces mejorar la situación económica de nuestro país? Pues para que tengamos más recursos para poder ayudar a más gente, ¿sí? Pero es un programa nuevo, ¿eh? Es la primera vez en el país que se da una pensión a personas con discapacidad. Y bueno, en el caso también de aquí de Tezontepec, pues atendimos a algunas de las personas que tuvieron alguna afectación por el desbordamiento del río, la parte que a nosotros nos toca, ¿sí? A nosotros, en el caso del desbordamiento del río, pues es muy claro hasta dónde llegó, ¿sí? Para que no nos salga alguien que vive a lo mejor hasta allá arriba, que nos diga, es que yo fui afectado. No, pues cómo, pues si hasta allá ni cómo, ¿no? Entonces, el programa, ¿cómo funciona? Llegamos rápidamente a hacer el censo en un día, en una tarde o en un rato, porque afortunadamente aquí pues no fue mucha la afectación como en Tula, Tlahuelilpan o en otros lugares, en Miquilpan, ¿no? Y entonces son formatos que vienen foliados en original, llegamos rápidamente, hacemos el censo, nos retiramos y nuestras oficinas centrales resguardan esos formatos, los que usamos y los que no usamos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se cometan actos de corrupción, ¿sí? Con esa finalidad. Y de que no estén saliendo a cada rato personas que digan, oiga, es que yo fui afectado, como lo que pasó con el sismo del 85, que pasaban 5 años, 7 años y todavía salían algunos que decían, pues es que yo fui afectado, no tengo casa, no sé dónde vivir. Y a veces se abusaba de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues se apoyó con más de 1 millón de pesos a 107 personas beneficiarias y con enseres domésticos que están en proceso de entrega por parte de la Sedena. En el caso de lo que les decía yo que se llama el programa Producción para el Bienestar, que es lo que antes era Procampo, nosotros ahí trabajamos con el padrón de Procampo, o sea, el que ya venía, que después se llamó PIMAF, Proagro y todo eso. Algunos lo reciben directamente lo recibieron directamente en la tarjeta que tenían. Otros se están dando de alta. ¿Qué va a haber este año y que nos ha pedido el presidente? Nada más que todavía no lo hace público. Va a haber incorporaciones para personas que se dediquen al campo y que reciban este beneficio. El año pasado se estuvieron dando 2,000 pesos por hectárea, ¿sí? En el caso de máximo 4 hectáreas, los que son de temporal, y hay un tope también para los de riego y baja un poquito el monto. Pero hay todo ese tipo de apoyo, pues, o de programas. ¿Qué va a haber próximamente? Les decía yo, incorporaciones, pero supervisadas. Ahora lo que vamos a hacer también es georreferenciar las parcelas.
O sea, no se pone una ventanilla para que llegue la gente y se meta, sino que además de eso, y que demuestren pues que trabajan y todo, es ir al territorio a georreferenciar la parcela, para que no nos salgan después con que 2 o 3 cobran el mismo lugar, ¿verdad? O sea, se trata de que sigamos combatiendo la corrupción y que se vaya haciendo una costumbre portarnos bien. Híjole, está buena. Y luego aquí. Y entonces, también aquí en Tezontepec, en 2021, se entregaron desde principios 122 tandas del bienestar. Estas tandas del bienestar, ¿de qué se tratan? Son, dijéramos, es un préstamo de 6,000 pesos sin intereses para las personas que quieren ampliar su negocio o hacerlo crecer un poquito, ¿sí? Las famosas tandas del bienestar. ¿De dónde sale este programa? Decía yo, igual que los otros, del diario caminar del presidente. El presidente recorre el país y ya hay gente que se acerca y le dice: presidente, a mí no me regale, préstenme, ayúdenme. Yo quiero, en vez de tener un bote de tamales, tener 2 o 3 para vender más, que me vaya mejor en mi negocio. En vez de tener un carrito o una bicicleta, un triciclo de esos del panadero con el pan, ¿verdad? Pues comprar otro y que me vaya mejor. No me regale, préstenme. Y entonces hay mucha gente que resuelve esa parte con un préstamo chiquito. Y las tandas son de 6,000 pesos, sin intereses y sin garantías. O sea que si no lo pagan, no pasa nada. ¿Pero qué creen? Que la gente sí está pagando. A pesar de la pandemia, en Hidalgo tenemos una recuperación de las más de 35,000 tandas que se han entregado, ¿sí? Tenemos una recuperación de arriba del 70%. La gente está pagando poco a poco su tanda. Se les da una gracia de 3 meses y al 4.º mes empezaron a pagar 500 pesos cada mes. Si se atrasan, luego se ponen al corriente. Y nadie les... No son como esos que de las motos, que luego llegan ahí a estar cobrando de Electra y Coppel, ¿no? Sino que no pasa nada. Quiere decir que estamos haciendo todos una sociedad responsable, una sociedad que ahorra, porque también se les da un taller, un curso de educación financiera. Y cuando terminan de pagar los 6,000 pesos, pueden acceder a un préstamo de 10,000. Y en este caso, en Tezontepec, hay a diciembre del año pasado, o sea, hace 2 semanas, 64 entregadas de 10,000, sin intereses, sin garantías. Y lo van a ir pagando poco a poquito, porque ya demostraron que son buenas pagadoras o pagadores. La gran mayoría son mujeres, cumplidas, honestas y trabajadoras. Y cuando terminen de pagar el de 10, van a poder acceder al de 15. Y cuando terminen de pagar el de 15, van a acceder al de 20. Y les voy a explicar algo más interesante. ¿De quién es ese dinero? De uno mismo. De uno mismo. El primer préstamo es de las contribuciones de todos, es de los impuestos, ¿sí? Pero lo que sigue es un fondo revolvente, como una tanda, pues. Pero ¿qué significa tener un gobierno honesto que confía en la gente? Eso, hacer un programa de esa naturaleza, porque la gente está pagando y el gobierno nada más lo administra y el gobierno lo vuelve a prestar. Y se va haciendo el fondo así. Y algunos de repente dijeron: no, ese programa no le interesa al presidente, porque no le pusieron presupuesto para este año. Pues es que es un fondo revolvente, ¿sí?
O sea, algunos no han terminado de entender de qué se trata. Porque obviamente que quienes no lo pagan, ¿sí? Pues significa que a lo mejor no hay, dijéramos, pues una adecuada educación financiera. O sea, no tienen la posibilidad de acceder pues, al de 10. Pero a los que sí, pues hay que seguir impulsando. Entonces, pues hay mucha confianza, que es, así como se le tiene confianza al presidente López Obrador, pues obviamente que él le tiene mucha confianza a la gente. Y eso es muy bueno. Y obviamente que todos nosotros también. Por eso estamos aquí en Tezontepec y aquí en Presas. Y luego hay un programa de becas para el bienestar Benito Juárez. Y ahí son varias modalidades. Becas básicas, o sea, de educación básica, que son de entrada todos los que ya recibían el programa de Prospera, ¿sí? Continuaron en ese programa de becas. Ahora, ¿quiénes no continuaron y que algunas se enojaron? Las que ya no tenían hijos estudiando. ¿Por qué? Porque pues una beca, ¿para qué es? Para que estudien. Si no tienen hijos estudiando, pues ya no están en el programa. Entonces, algunas incluso ya sus hijos tenían 20, 24, ya hasta casados y todo, y recibían la beca de Prospera. Entonces, se hizo una validación de ese padrón y se pilló a quien no tenía que tener la beca. Y entonces, ese programa, ¿quiénes se han incorporado últimamente? Han entrado a estas becas quienes están en una escuela del programa de La Escuela es Nuestra y algunas zonas de alta o muy alta marginación y pobreza. Cuando haya incorporaciones, porque ahorita no hay, cuando haya incorporaciones notificamos y entonces abrimos una convocatoria para que se vayan a hacer las famosas encuestas, los quiz, ¿sí? Y les hacen todo el cuestionario y esa es solo una solicitud y ya después les notifican si sí salió o no salió. Aquí en Tezontepec tenemos 1,566 becas a niñas y niños de educación básica, o sea, de preescolar, primaria y secundaria. Y luego hay una beca nueva que es del nivel medio superior, que es para todos las y los jóvenes que estudian la prepa, en el CETAS de Mangas, en el COBAE, el CECITE, la prepa de Tlahuelilpan. Todos los que están en escuelas públicas de nivel medio superior reciben una beca parejo, todas y todos los jóvenes, ¿sí? ¿Por qué es parejo? Porque a veces tiene más necesidad de tener una beca, a lo mejor el que saca 7 o 8, ¿sí? Que el que saca 10. Y es para cumplir con un derecho a la educación. Y por eso es en escuelas públicas. Y es para todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una edad entre los 15 y los 18 años, o a veces algunos desde los 14 entran a la prepa, muy vulnerable. A ver, acordémonos cuando nosotros teníamos esa edad y íbamos saliendo de la secundaria. Si no había dinero en nuestras casas, ¿qué hicimos muchos o qué hicieron muchos? No, yo ya no estudio. Mejor que estudien mis hermanos más chicos. Y yo me meto a trabajar y yo ayudo, ¿no? O, pues se casaban, ¿no? O se iban a trabajar a otro lado. El hecho de que esa beca exista para todos es la garantía de que van a terminar la prepa. Porque a estas alturas, tener 18 años es mejor tenerla con prepa a tenerla sin prepa. Hay mejores posibilidades de trabajo con la prepa terminada. Entonces los estamos poniendo en una situación mejor. Y por otro lado, cuando se termina la prepa o el nivel medio superior, pues está la expectativa de a lo mejor seguir estudiando en la universidad, estudiar otra cosa.
Y aquí yo les comento que existe la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que la tienen muchos jóvenes que estudian en universidades públicas. Pero también existen unas universidades, que son 140 planteles en el país, que se llaman Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Y estas universidades tienen todas las carreras que conocemos: medicina, enfermería, derecho, administración, contabilidad, ingeniería civil, tecnología del agua, cuestiones de hidrocarburos, o sea, todo tipo de carreras, cultura, educación, de todo tipo de carreras. Y algo bien importante, en estas 140 universidades que hay, o 140 planteles, 8 en Hidalgo, todos los jóvenes que estudian ahí tienen una beca de 2,400 pesos mensuales. Y algo bien importante, no hay examen de admisión, porque vemos la educación como un derecho, y basta con que el joven salga de la prepa, levante la mano y diga: yo quiero estudiar ahí, para que no se le niegue el acceso y entre a estudiar. Y eso lo aprobaron los diputados, ¿sí? Por eso la cuarta transformación no es solo del poder ejecutivo que encabeza el presidente López Obrador. La cuarta transformación también se da desde el poder legislativo, porque ellos respaldan todo lo que también acá se hace o se propone. Si no fuera así, pues ¿cómo? Y entonces los jóvenes pueden entrar a estudiar a estas universidades. No hay examen de admisión y tienen una beca de 2,400 pesos. ¿Quién se va a quedar sin estudiar? Tenemos 8 planteles en Hidalgo que hemos logrado en estos 3 años de gobierno. En San Felipe Orizatlán, la carrera de medicina, en la comunidad de Huixicilingo. En Yagualica, Chilcuautla y Huasca, la carrera de ingeniería en procesos agroalimentarios. En Jacala y en Francisco y Madero, la carrera de docencia. En Tlanchinol, que hay un bosque de niebla muy bonito, la carrera de ingeniería agroforestal. Y aquí muy cerca, en Ajacuba, ahí en Tecomatlán, la carrera de enfermería. Pero también en la Ciudad de México hay otras carreras, y en Texcoco, y acá por Querétaro, en la zona de San Luis Potosí, en Veracruz, o sea, Tlaxcala, Puebla, todo el país, el centro del país. Y si quieren irse hasta Chiapas, allá también hay universidades, hay planteles de estos, porque el joven va a buscar el plantel de la carrera que quiera estudiar, ¿sí? Y por eso se le va a dar una beca de 2,400 pesos cada mes. Entonces, somos un gobierno que lo que queremos es que la población tenga derechos y los ejerza, los exija, ¿sí? Pasar a la democracia participativa. Por eso las consultas, por eso todas estas cosas, no nada más votar cada 3 años y ya olvidarnos de cómo trabaja el gobierno. Hay que estar al pendiente de ellos, ¿sí? Entonces, los jóvenes tienen derecho a estudiar o a trabajar. Si se está cumpliendo con ese derecho al estudio, hay otro programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, y ahí se les apoya para cumplir con el derecho a trabajar. Ahí se les da una beca, que por cierto este año se incrementó a más de 5,000 pesos, pero el año pasado estaba en 4,310 pesos cada mes. Para los jóvenes que entraban al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ahorita están más de 5,000, como 5,000, no, como 5,000, ¿5,000 qué? ¿Este año? No estoy seguro, pero bueno, más de 5,000. Pero les comento, los jóvenes que entran a este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se vinculan con una empresa, y esa empresa los capacita en lo que hace esa empresa. Y si a la empresa le conviene, contrata cuando este joven ya está capacitado, y el joven entra automáticamente a trabajar. O sea, el reclamo con los jóvenes a veces es: ¿qué sabes hacer? ¿Cuál es la experiencia que tienes?
Bueno, pues si no tienes experiencia, ahí la vas a agarrar. Y el joven que entra, a ver, el año pasado era 4.310 y este año es de 5.258. ¿Sí? 5.258. O sea, hay jornaleros de aquí que no los ganan al mes, ¿no? Bueno, ya ni quieren ser jornaleros, ya quieren ser esa cosa que no queremos decir, ¿verdad? Entonces, el problema es que entonces, como hace años no se estaba atendiendo a los jóvenes buscaron una forma de vivir y a qué dedicarse, y los estábamos perdiendo. Cuando yo veo a la Guardia Nacional, a la Policía Municipal, a la Estatal, a los de Sedena, ¿a poco no han visto ahora que fue la vacunación que hay algunos bien chavos, bien jóvenes, señoritas y señoritos, o sea, jóvenes, y luego del lado de la delincuencia, jóvenes, matándose unos a otros, perdiendo esa generación valiosa? ¿Por qué? Porque se descuidó a los jóvenes, no se les brindó oportunidades de estudio o oportunidades de trabajo. Yo no creo que haya un padre de familia de aquí que esté muy contenta o contento con que a su hijo tarde o temprano se lo terminen matando porque anda en una actividad ilícita. No creo que haya alguien así que piense eso. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver a los valores y a los principios y hacer lo posible porque los jóvenes tengan esos derechos, estudiar o trabajar, pero además que lo tengan desde niños, que vayan creciendo correctamente. Y entonces, pues el presidente, ¿de dónde sacó todo esto? En su diario caminar se le acercaban señoras, padres de familia, llorando a decirle: presidente, yo quiero que mis hijos estudien, pero no entran a las universidades, que porque reprueban el examen. Y no es cierto. A veces eran muy aplicados, pero no había cupo en la universidad. Dijéramos que eran de puro 9.5, pero entraban todos los de 10. ¿Y que los de 8 no tienen derecho a estudiar? Todos tienen derecho a estudiar. Y entonces, ante ese denuncia, reclamo que recibía el presidente, dijo: tenemos que hacer algo por los jóvenes. Porque hacer algo por los jóvenes, por los niños, es hacer algo por los papás de ellos. Porque no hay nada más doloroso para una madre o un padre de familia que sus hijas, sus hijos tengan algún problema. Y entonces, pues esa sensibilidad del presidente es la que queremos que tengan nuestros gobernantes, que recorran, que vengan a platicar con la gente, que reciban los reclamos. ¿Cuál es el temor? Que reciban las denuncias, las quejas, y que se pongan las pilas y hagan las cosas que se deben de hacer, porque la gente nos da las soluciones, la gente nos da las respuestas de qué hacer. Cuando uno está gobernando, la gente nos dice qué hacer. La gente luego, cuando hay problemas, que siempre se lleva la lluvia, cuando llueve mucho un camino, la gente nos dice: no lo construyan así, hagan un vado, ¿sí? O hagan esto, hagan lo otro. ¿Por qué? Porque ellos conocen el lugar. Pero si no se le escucha a la gente, pues ¿cómo? Entonces, esa es la gran experiencia del presidente. Aquí yo les quiero decir que tenemos a más de 1.566 familias en educación básica en becas, a más de, ahorita más de 800 jóvenes en educación media superior que reciben esta beca, y de jóvenes escribiendo el futuro a cerca de 100, y todo lo que se les da a ellos en recursos, lo que yo les dije desde un principio, ¿dónde se lo gastan? No lo invierten en la Bolsa Mexicana de Valores,
ni lo guardan abajo del colchón, ni lo dejan en el banco, porque lo usan, se necesita ese recurso, se lo gastan aquí localmente. Nos fue muy mal en la pandemia, ya ahí más o menos ahí va la cosa, ¿sí? Pero nos pudo haber ido peor. Imagínense que no hubiese habido pensiones, que no se hubieran entregado las becas, porque de todos modos se entregaron, aunque no hubiera clases presenciales, se entregaron las becas y las pensiones y todo. Si no hubiera eso, y con la pandemia, ¿cómo estuviéramos? ¿Cómo hubiéramos estado el año pasado? Hubiera estado más complicado todavía. Pero además, por si fuera poco, producto de combatir la corrupción, producto de no ser un gobierno gastalón, ¿verdad? De llegar con guaruras, camionetotas y esas cosas, producto de no hacer todo eso, se tiene dinero y se tuvo dinero para comprar las vacunas. Y somos el país número 5 de vacunación en el mundo, con una cobertura de vacunación muy alta, y ha sido un gran trabajo del sector salud, porque ellos nos han cuidado desde el principio. Es más, yo digo que les demos un aplauso. Si hay aquí un enfermero, un médico, pues que... pues por acá anda el doctor Granados, ¿no? Ya lo vi por aquí. Miren, yo les quiero decir que ¿a quiénes fueron los primeros a los que vacunamos? ¿A quién? Al sector salud. Los primeros, que si no, ¿quién nos cuidaba después? Teníamos que cuidar al sector salud que se vacunara y después ellos cuidar a los demás. Y después, por prioridades, se priorizó. Así como dijimos, por el bien de todos, primero los pobres. ¿A quién vacunamos primero, ya después de ellos? Por el bien de todos, primero los adultos mayores. ¿Sí? Y se colaban algunos, que no eran adultos mayores. Esos que están acostumbrados a veces a hacer trampa. Bueno, y después los de 50 a 59, 40 a 49, 30 a 39. Esa vacunación es histórica en nuestro país y en el mundo. Nunca en nuestro país había habido una campaña de vacunación como esta. Y es gracias a la coordinación del sector salud con el equipo de bienestar, la Secretaría de la Defensa Nacional, las autoridades estatales y las autoridades municipales. Sin distingo, sin las telarañas en la cabeza que a veces impiden hacer cosas. ¿Por qué? Porque estaba por delante la salud de todas y todos. Y entonces a nadie se le condiciona la vacuna, sin distingos, ¿verdad? Eso sí, los que estaban acostumbrados a que se les atendiera aparte y acá muy fifís, ni modo, se tenían que formar igual que todos, ¿verdad? Algunos se enojaron con nosotros, pero ni modo. Pero es parejo para todos. Entonces, ¿en qué etapa estamos ahora? Estamos vacunando en este momento a los menores de 18 años que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad grave, como asma grave, ¿sí? O alguna otra enfermedad grave que su condición los pone en una situación vulnerable. Entonces está vacunando a jóvenes menores de 18 años con el biológico de Pfizer, porque es el único autorizado, con comorbilidades. Y ya empezamos a vacunar a jóvenes que van a cumplir 15 años a partir en este 2022, o los que ya cumplieron 15 en el 21 y que tienen de 15 a 17, ¿sí? Ya se estaba llegando a vacunar a otros grupos de edad. ¿En qué otra fase estamos? Estamos ya aplicando, miren nada más, la tercera dosis, o más bien dicho, el refuerzo, ¿sí? Porque el virus SARS-CoV-2 pues es un virus nuevo. La COVID-19 es una enfermedad nueva. Todo lo que conocemos de la enfermedad es nuevo. Y lo que vaya saliendo pues es nuevo. La vacuna es nueva. Son varios biológicos. Entonces la ciencia tiene que ir investigando, irnos dando luz
de lo que siga, ¿sí? La ciencia ahorita nos dijo que es necesario un refuerzo. Vamos bajo el mismo esquema, bajo la misma lógica, aplicando los refuerzos. Ya hemos avanzado. Aquí en Tezontepec les quiero decir que tenemos un total de población vacunada aquí en Tezontepec de más de 35,000 personas mayores de 18 años, ¿sí? Y que vamos a trabajar para que, y una cantidad similar, más de 32,000 con esquema completo, porque eso es muy importante. Hubo quien nada más se fue a poner la primera y no se fue a poner la segunda, ¿sí? Y estamos en la fase ahorita de la aplicación del refuerzo, que próximamente será en el transcurso de este mes. ¿Qué se requiere? Que hayan pasado cuando menos 6 meses de que se aplicaron la última vacuna, ¿verdad? Y estamos en la fase de refuerzo para el personal de salud, y estamos a partir de la próxima semana, a partir del 12 de enero, durante 3-4 días, vamos a aplicar, 3 días, vamos a aplicar el refuerzo a todo el sector educativo, de escuelas públicas y privadas, maestras, maestros, intendentes, administrativos, vigilantes, etcétera, etcétera. Todo el sector educativo, ¿sí? Para ya también retornar a clases. El retornar a clases significa también mover la economía a nivel local, ¿no? Porque una pandemia con la economía en muy malas condiciones va a representar un mayor problema. Entonces tenemos que seguirnos cuidando, y les decía yo, si tuviéramos un gobierno corrupto, yo les puedo asegurar que no hubiera vacunas. Y si hubiera vacunas, hubiese sido a través de haber pedido un préstamo, ¿sí? Como era la costumbre. Entonces el gobierno del presidente López Obrador no pidió un préstamo para comprar vacunas, y se siguió construyendo la refinería allá en Tabasco, y se siguió construyendo el Tren Maya, y se está construyendo el segundo el tren Toluca Ciudad de México, y un tramo del de Guadalajara, y el proyecto del Istmo de Tehuantepec. No se ha parado nada de eso, y no se ha endrogado más al país, no se ha endeudado más al país. El presidente López Obrador pensaba que por el caño de la corrupción se robaban un aproximado de 500,000 millones de pesos. 500,000 millones de pesos es como 10 años de presupuesto de Hidalgo. De aquí de Tezontepec, pues han de ser como 100 años de presupuesto, o más. Pero, ¿qué creen? Y él lo reconoce últimamente, porque ya cuando está uno en el gobierno ya se da uno cuenta de todo lo que hay, ¿no? Dice el presidente, me quedé corto. Se robaban lo triple. Y por eso se están haciendo tantas cosas sin endeudar al país, y aparte de todos los programas. Entonces, por eso la gente reconoce ese esfuerzo que se hace siempre. Entonces, vamos muy bien aquí en la vacunación, y hay otro programa que les voy a platicar, que no viene aquí. El programa se llama La Escuela es Nuestra, y les platico rápidamente. En Hidalgo existen alrededor de 6,000 escuelas de nivel básico, o sea, preescolares, primarias y secundarias. Alrededor de 6,000 planteles, ¿sí? Difícilmente el gobierno ayudaba a muchas. El programa de La Escuela es Nuestra le entrega a las escuelas más pobres del estado de Hidalgo
Si tienen menos de 50 alumnos, y entraron los CONAFES, que antes ni los tomaban en cuenta. Si tienen hasta 50 alumnos, les entregamos 150,000 pesos. Si tienen hasta 200 alumnos, 200,000 pesos. Si tienen más de 200 alumnos, 500,000 pesos. En Hidalgo hemos apoyado a más de 2,600 escuelas. Son más de 6,000 escuelas. ¿Por qué no se ha apoyado a todas? Por falta de presupuesto. ¿Qué es lo que nos plantearon hace poquito los diputados locales? Que cómo le hacían para ayudar al gobierno federal. Entonces nosotros les dijimos, concurran presupuesto para el programa La Escuela es Nuestra, ¿no? ¿Y qué creen? Pues etiquetaron 130 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder atender a más escuelas. Y nadie le impone al comité de madres y padres de familia que se forma, el comité de participación, ¿cómo se llama? Comité escolar de participación educativa. Nadie le impone lo que se tiene que hacer. Ni proveedores, ni constructoras, ni nada de eso. Y tenemos casos en donde hay escuelas donde los padres y madres de familia, obviamente siempre la tesorera es una mujer, la que maneja la lana es una mujer, y ayudan mucho los padres de familia porque ayudan, intervienen en la obra, y eso hace que el dinero rinda, y se buscan apoyos por todos lados. ¿Qué se genera con eso? Democracia participativa. Y a veces ha habido quien hace un aula y se les otorgaron 150,000 pesos. Algunas señoras una vez en Zimapán me lo decían bien contentas, ¿sí? Doctor, les decía yo, a ver, porque las fui a ver una vez, me dijeron, híjole, pues es que queremos hacer un aula, va a estar bien difícil, nada más son 150,000 pesos y no sé qué vamos a hacer. Y entonces les dije, pues pidan ayuda, vayan a diferentes lugares y todo. Volví a ir cuando ya tenían el aula terminada. Y entonces estaban con la sonrisa de oreja a oreja, como se dice. Y les digo, a ver, ¿por qué tan contentas? Y me dijeron, ¿qué cree? Fuimos a una dependencia, a donde se encargan de ver lo de las aulas, y nos dijeron que estábamos locas. Que cómo íbamos a hacer un aula con 150,000 pesos. Que si un aula costaba por lo menos 480,000. Y entonces dice, pero no nos dimos por vencidas. Así como nos dijo, luego fuimos a otro lugar, a una dependencia municipal que hay en todos lados. Son 84 en Hidalgo. Y ahí les dijeron que también estaban locas. Que si querían hacer un aula, les costaba mínimo 350, 380,000 pesos. Que ellos les podían ayudar, pero que por mucho, no le salían menos de 350, 300,000 pesos. Pues le siguieron insistiendo en otros lados, hicieron el aula, y cuando yo llegué estaban haciendo un bardeado perimetral de tabique rojo y el piso de un patio. Y entonces les dije, a ver, cuéntenme cómo lo hicieron. Pues obviamente la comunidad ayudó. Así de sencillo. Y técnicamente, pues sí les asesoraron, ¿verdad?, de una de esas dependencias, pero pues ellos también estaban sorprendidos. ¿Qué quiere decir esto? Confianza que tiene el presidente López Obrador en la gente. Si la gente tiene el dinero y ellos se ponen como meta hacer un aula, hacer el patio cívico, una techumbre, hay quienes han hecho techumbres con 200,000 pesos en este programa de La Escuela es Nuestra. Y antes las techumbres andaban hasta en 1,000,000, 1,500,000. O sea, ¿por qué? Pues porque todo lo querían mandar a hacer con alguna empresa, y esa empresa le tenía que dar un moche aquí, un moche allá,
se encarece toda la obra y entonces pues no era posible. Entonces el programa de La Escuela es Nuestra funciona muy bien. Aquí en Tezontepec tenemos en 6 escuelas ya me las pusieron aquí. Pequeños Futuros Genios, que es un preescolar, que ya recibió 2 veces, y tenemos en 8 escuelas en las comunidades de La Loma, La Palma, Santiago Acayutlán, Presas, Huitel, San Juan Achichilco y Tezontepec Cabecera, ¿o qué? ¿Sí? ¿Tezontepec Cabecera? Bueno, ahí estamos ayudando a algunas escuelas en este programa. Ahora, para todos los programas, ya entrando en materia, ¿sí?, que es parte de las inquietudes que hay aquí, el presidente lo que quiere es que lo menos de manos posibles toquen el dinero. El presidente lo que quiere es que desde la tesorería de la federación se le deposite a una persona y esa persona con su tarjeta cobre su pensión, su beca o el programa La Escuela es Nuestra y ahí retienen los padres de familia y vayan a construir lo que quieran. O el productor, el campesino, de ahí con una tarjeta cobre. Para ello se están construyendo las sucursales del Banco del Bienestar, ¿sí? En el país se van a construir 2.700 sucursales. Va a terminar siendo el banco uno de los bancos con más sucursales. El Banco del Bienestar es lo que antes era Bansefi. Dicen por allí un banquito chiquito. Y que además a veces se descomponía, ¿verdad? Bueno, ahora lo que queremos es que se construyan, en el caso de Hidalgo, de esas 2.700 del país, en el caso de Hidalgo, se van a construir 117 sucursales, ¿sí? Cuando menos una en cada municipio. Obviamente que hay varios requerimientos y hay municipios en donde se pueden construir más de una, ¿sí?, por la densidad poblacional, por la necesidad del servicio. ¿Por qué es importante las sucursales del Banco del Bienestar? No solo por un asunto de que se puedan cobrar ahí los programas y todo eso. Es cumplir con un derecho a acceder a servicios financieros. Que si yo vivo, les voy a poner un ejemplo. Si yo vivo en Xochiatípan, en Yagualica, en Atlapesco, en Chapulhuacán, en Pacula, La Misión, no tengo derecho a tener una tarjeta y ahí cerca un cajero. No tengo derecho a abrir una cuenta bancaria. Las gentes que viven ahí, por ejemplo, si alguien vive en La Misión y quiere abrir una cuenta bancaria, o va a Tamazunchale, San Luis Potosí, o baja a Zimapán. Son los más cercanos. O Izmiquilpan. Ya por la distancia prácticamente sería imposible. Entonces somos un gobierno que lo que queremos es que la gente tenga derechos. Y hablamos del derecho a acceder a servicios financieros, ¿sí? Y entonces en el caso de Tezontepec, pues ya tenemos aquí una sucursal construida en donde dicen que se llaman los tepetates, que esa la consideramos como si fuera la de la cabecera municipal, para atender a toda esa área de la cabecera municipal. Y tenemos toda la intención de construir una sucursal aquí en Presas, para que aquí pueda darle servicio a los de Presas y a los de las comunidades cercanas, incluso a lo mejor hasta de otro municipio, ¿verdad?, que queden aquí cerquita, o a la gente que vaya pasando, pues ahí está el cajero, pues ahí paso y voy a retirar, ¿no? Las sucursales del Banco del Bienestar van a tener personal que va a atender de manera directa, ¿sí? O sea, 2 cajeros, 2 personas, y va a tener un cajero automático, todas las sucursales,
para que ahí pues se pueda en cualquier horario, cualquier día. El resto, la otra atención personalizada es en un horario habitual del banco. Y entonces, ¿cómo es el procedimiento? De esas 117 sucursales, llevamos construidas aproximadamente 50, ¿sí? El presidente va a venir próximamente a Hidalgo. Va a inaugurar simbólicamente cuando menos una sucursal. Estamos evaluando en estos días cuál es la que ya está bien al tiro para que pues esa sea la que inaugure. Esa valoración no la hacemos exclusivamente nosotros. Técnicamente el terreno lo valida la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su área de ingenieros militares, ¿sí? Ellos ven los desniveles, que haya los servicios, si algo se requiere. Es muy importante que sepan que deben de ser terrenos donados, ni prestados, ni en comodato, ni nada de eso. Deben ser terrenos donados, ¿cómo le llaman? Dominio pleno, ¿sí? Deben de ser terrenos que se tengan con certeza jurídica. O sea, no uno que no sabemos de quién es, sino que se tenga certeza jurídica con escrituras, o cuando son propiedades ejidales, pues que las asambleas estén de acuerdo. En el caso, por ejemplo, de Hidalgo, hemos construido en varios tipos de propiedades. Hemos construido en propiedades ejidales y se hace todo el trámite, la asamblea de ejidatarios y todo esto. Hemos construido en propiedades municipales y se hace todo el trámite. La asamblea municipal decide en una asamblea de cabildo donar ese predio. Hemos construido en predios comunales, en predios comunales. O sea, ya ven que hay en lo que es hay propiedad ejidal y propiedad comunal. Para la propiedad comunal hay un procedimiento especial, pero no es fácil hacerlo. Y hemos incluso en 2 o 3 lugares, por ejemplo Nopala es particular, es por un donatario privado, en Tlaxiaca, en Tianguistengo, que todavía no se construye, pero ahí va. En fin. Y otros los construimos en propiedades del mismo gobierno federal. Por ejemplo, el que está acá en Ajacuba, rumbo a Tlaxiaca, en ayúdenme, ¿qué? San Agustín Tlaxiaca, no, antes, el otro santo, ¿San qué? Santiago Tezontlale. Ahí en Tezontlale se construyó uno en lo que es la bodega de Liconza. En Atlapesco también en la bodega de Liconza. En Mineral de la Reforma igual. En algunos casos en unas áreas de Conagua, del INPI, de SADER. O sea, la cosa es tener un lugar a donde se pueda atender a la gente de una manera correcta. En el caso de Tezontepec, pues estamos previendo que para atender bien a toda la población se construyan 3 sucursales. La de los Tepetates, ahí que atiende la cabecera, otra en Atengo, que igual ya hay propuestas ahí de terrenos y todo, y una aquí en Presas. Entonces, de aquí de Presas, Lalo ya ha venido aquí a conocer algunas propuestas, pero ¿saben una cosa? Lo que menos queremos, ¿sí?, es que un trabajo de esta naturaleza genere un conflicto. No se va a ir el banco a ningún otro lado, pero no queremos que haya pleito. O sea, queremos que el banco se construya en donde más le convenga a la mayoría de la gente, ¿sí?, para que pues, se le dé el servicio a la mayoría de la gente. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Nosotros hacemos una ficha técnica de todos los terrenos que nos propongan, ¿sí? Después los visitamos junto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos evalúan técnicamente el predio. Cuando hace falta algo,
¿sí? Por ejemplo, supongamos que ahí a un lado fuera el terreno, pero el terreno está en un hoyo, o sea, hay un desnivel, se tiene que hacer una mampostería más grande de lo normal y rellenar. La Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien construye la sucursal, no trae presupuesto para obras complementarias o cuestiones adicionales. Entonces, ¿a quién acudimos? Pues acudimos a veces a la misma población, a los ejidatarios, a las autoridades municipales. Por ahora no ha habido ninguna en donde la autoridad estatal ayude, pero obviamente que también nos han ayudado algunos representantes populares, en algunos casos. La diputada Lisset Marcelino en Progreso nos ayudó como con 80 camionadas de petate. Entonces, yo les comento, pues, se evalúa todo eso y los responsables del Banco del Bienestar, que son quienes ya directamente van a trabajar con ello, valoran la ubicación, el tema de la seguridad también. ¿Qué valora también Sedena? Que haya energía eléctrica cerca de la 220, que es la que se requiere por el equipamiento, que sea una zona donde haya una buena cobertura de internet o de telefonía, si no, pues hay el satelital, que sea una zona donde están los servicios de agua, de drenaje, en fin, todo eso. Entonces, de eso se trata. ¿Qué queremos para aquí, para Presas? Bueno, pues que se construya este beneficio, ¿verdad? Con la ayuda de todas y todos ustedes, y vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias.